Tengo el honor de invitar al director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, Darío Ugarte Pareja, quien nos va a hacer los comentarios. Darío Ugarte Pareja, educador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Políticas Públicas, Sexualidad y Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con un diplomado en Sistematización de Experiencias Educativas del CREFAL. Se ha desarrollado en los campos de formación, investigación y sistematización en temas de adolescencia, docencia y políticas públicas. Se ha desempeñado también en el campo de la gestión de proyectos de desarrollo y descentralización educativa desde la perspectiva de ciudadanía y democracia y manejo de conflictos desde la escuela. Actualmente se desempeña como director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Muy buenas noches. Primero quería agradecer a la universidad por la oportunidad de tener este espacio de diálogo, de encuentro con los docentes y con la reflexión de la práctica de ustedes como docentes. Creo que eso es un elemento importante que la universidad esté promoviendo. Claro, es parte del proceso académico de la universidad, pero por la ganancia y lo que acabamos de escuchar de las 4 presentaciones es cómo el docente, los maestros, los que estamos en la práctica, tenemos mucho que decir, ¿no? Pero para poder decirlo tenemos que ordenar nuestra experiencia, nuestra reflexión sobre nuestra práctica, y que esto nos permita poder contarla, así como lo ha hecho Aroma, ¿no? Yo veía a todos ahí, todos estábamos atrapados con su cuento, ¿no? No era cualquier cuento, ¿no? Era el cuento de una experiencia. Y eso es lo que yo quería resaltar al comienzo, porque que la universidad aliente esto como parte del proceso formativo, como profesionales, es un elemento central, ¿no? Los docentes tenemos mucho que decir, y más aún ahora cuando la docencia está siendo cuestionada en este momento, como si es estereotipada. Creo que también tenemos la obligación y la responsabilidad de mostrar otras prácticas docentes, de docentes que podemos, que sabemos y tenemos saber pedagógico, ¿no? Ese es un primer elemento que me pareció importante señalar, porque a partir de esta reflexión compartida, de las innovaciones que he escuchado, estamos también compartiendo saber pedagógico, y que este saber pedagógico responde a algo que quería compartir de lo que he escuchado, a procesos y problemáticas específicas. Yo creo que eso es algo también que me parece bien interesante, ¿no? Las innovaciones, como las hemos visto, son innovaciones que responden a problemáticas específicas, ¿no? A una mirada de una práctica y a un contexto institucional propio, donde queremos dar respuesta con nuevas formas, con nuevas alternativas que nos permitan encontrar salidas de mejor, ¿no es cierto? Esto que llamamos la innovación tiene que ver con mejorar lo existente o cambiar la estructura para que realmente veamos que ha habido un cambio, y lo que hemos visto va en esa línea. Ese es un elemento importante. Yo diría que son como lo que se está gestando desde la universidad, son como incubadoras del cambio, ¿no? La posibilidad de que podamos innovar, sistematizarlo, organizarlo, va incubando ese cambio que luego, al compartirlo institucionalmente o en estos espacios, nos permite reproducirlo luego, ¿no es cierto? Entonces, pensando en cuántos los que estamos acá y cuántos hay en el país, de que podemos adoptar esto que se ha ido gestando de estas 4 experiencias que yo he escuchado, podría convertirse realmente en un potencial interesante, ¿no? Ese es un elemento que me pareció interesante de resaltar, del sentido del cambio que está detrás de las experiencias, ¿no? Lo otro es lo central para mí, ¿no? Es porque tengo un sesgo que yo miro desde la experiencia, ¿no? Algo que me pareció interesante es que las presentaciones no hablan no solo de la teoría, porque se han sustentado en marcos conceptuales, han ordenado de acuerdo a cómo miraban la realidad esos marcos conceptuales,
pero sobre todo lo que han contado es lo que yo creo que hemos escuchado hoy día, una narrativa del cambio, ¿no? Y esa narrativa del cambio es la que nos ha permitido conocer una experiencia, ¿no? Las preguntas que se han hecho sobre qué cambios podemos hacer nos han permitido que la experiencia hable y podamos ahora conocer cuáles han sido esos cambios, ¿no? Entonces, este elemento central de partir de la experiencia del docente, de las preguntas que se hacen sobre su realidad y cómo planteamos una ruta que permita mejorar esa realidad, eso me parece bien interesante, ¿no? Y lo han hecho los cuatro con particularidades y diferencias, ¿no? Como decía muy bien la persona que me presentó, son experiencias distintas porque son específicas, son dos instituciones educativas privadas con un contexto determinado, es una universidad, y después es un contexto barrial con características propias, ¿no? Y me hizo pensar en los desafíos que tenemos ahora en el ministerio. Y yo decía, qué bueno que ella ha venido hoy día, porque yo decía, me jalo a alguno de los que han venido acá, porque ahorita tenemos un gran desafío respecto al inglés. Y eso es algo súper concreto y 3 de las experiencias nos han mostrado alternativas de cómo podemos enfrentar esa situación, ¿no? El Estado tiene una deuda respecto a eso y en eso estamos trabajando en secretario. Entonces, fíjense cómo se puede conectar una experiencia con la política, ¿no? Con quienes estamos cerca y la posibilidad de hacerlo. Y lo segundo es algo que ya hemos decidido avanzar, que es la última innovación, que tiene que ver cómo promovemos mejoras en los aprendizajes en contextos urbanos en riesgo, ¿no? Y sobre eso ya hemos avanzado en plantear una propuesta. Entonces me parecía interesante la coincidencia entre las necesidades de las personas que han estado y nos han compartido y lo que ahora estamos también desde el Ministerio buscando responder ya desde la política pública. Lo otro que me parece interesante ya de las experiencias en sí cuando las han contado es que si bien parten de algo específico, eso específico tiene un efecto dominó, ¿no? Es decir, partieron del inglés que tiene que ver con un tema específico del inglés, pero eso no se quedó ahí, ¿no? Si ustedes recuerdan, se vinculó con capacidades comunicativas, con habilidades sociales, ¿no? Provocó el aprendizaje autónomo y colaborativo, es decir, las cosas como sucede en la vida no son cosas aisladas y no están interconectadas, ¿no? Y una innovación logra activar y desencadenar esos procesos de cambio, que en este caso yo le he puesto el término de efecto dominó, porque permite que algo que sucedió genere el cambio en otro lado y eso permite una posibilidad de una transformación mayor. Entonces, no han sido cosas aisladas, lo que sucedió en Barrios Altos, lo que sucedió en la universidad o en el instituto y en las instituciones educativas afectaron a la persona, pero también en otras capacidades, afectados en el buen sentido. Y lo tercero, que era un poco ya poner un énfasis más pedagógico, me parecía central, de lo que yo he podido revisar y escuchar, hay coincidencias que me parecen interesantes poder compartirlas, ¿no? Las 4 innovaciones se centran en las necesidades de las personas, ¿no? Ubican al estudiante, al niño a la persona como el centro, a sus necesidades, ¿no? Para escoger el texto de inglés que yo quiero leer y a partir de eso desarrollar mis capacidades, para escoger los cuentos, etc. Es decir, el enfoque con el cual se ha planteado la innovación ubica al sujeto como el centro y eso es, digamos, un criterio que todos sabemos pedagógico fundamental, ¿no? Y además porque aparece el sujeto, que eso me parece algo bien interesante, no es un medio, la innovación no es el centro, sino es la persona, ¿no? Entonces cuando comenzamos a ubicarlo como el centro aparece tal cual el niño, el adolescente, el adulto, el joven, como su centralidad con todas sus contradicciones y potencialidades. Y eso le cambia la figura al proceso educativo. Lo segundo que aparece en las 4 experiencias o innovaciones es la autonomía. Y la autonomía no en el sentido de hacer las cosas autónomamente, sino en lo cognitivo también. La exigencia cognitiva que han planteado desde las actividades
proponía entonces procesos de mayor autonomía en quienes han participado en la experiencia, y eso me parece importante de señalar. Pero junto con la autonomía, que es un aprendizaje fundamental para poder mejorar las capacidades, está la colaboración. No han sido innovaciones aisladas, sino innovaciones que se han dado con estudiantes, con docentes y en instituciones, lo cual hace que el trabajo colaborativo se convierta también en un eje esencial. Y los dos últimos tienen que ver más con el pensamiento crítico, que lo han señalado casi todas las innovaciones, porque no es ubicarnos solamente de manera pasiva frente a lo que nos ofrecen, sino comenzar a interactuar entre la realidad y el texto, y la oportunidad de poder cuestionar lo que el texto me dice en relación con mi realidad, y poder también aprovechar al máximo este vínculo entre mi experiencia y lo que me está ofreciendo la experiencia educativa. Y finalmente lo de las habilidades sociales. Las 4 innovaciones plantean tanto la capacidad de relación con el otro, la empatía, la construcción de vínculos distintos, no solamente entre pares, sino también con el adulto, con el docente. En resumen, digamos, me parece, y regreso al primer punto que les decía, el poder tener este espacio para compartir el saber desde la experiencia, y que este saber se haya construido deliberadamente, es decir, con una orientación intencionalmente para poder compartir, pero que no surge, que surge y se enriquece porque es la práctica misma de quienes están y la han compartido, ¿no? Y eso le añade un elemento adicional desde mi perspectiva mucho más interesante, ¿no? Entonces yo imaginaba que de acá a un tiempo los que están acá vamos a poder compartir mucho más, ¿no? Y eso sería un desafío bien interesante, porque lo que hemos visto, si se dan cuenta, son prácticas las que normalmente hacemos en nuestros espacios, y lo que han hecho es darse el tiempo y el espacio para poder escribirlas, ordenarlas y luego compartirlas. Y terminaría invitando a que podamos tener más espacios para eso. A nosotros desde el Ministerio nos interesa conectarnos justo con esas experiencias, porque eso nos devuelve justo un criterio de realidad, porque además es desde esa experiencia concreta que es posible el cambio. Muchas gracias.